Saludos. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el álgebra vectorial en una primera parte. En este punto vamos a tratar el tema de los vectores. Es importante destacar que los vectores tienen dos umbrales diferentes, uno algebraico y otro geométrico. Ahora bien, un vector en su acepción más básica es un segmento orientado y tiene tres elementos que lo definen: dirección, sentido y magnitud. De manera que tenemos P como un punto inicial y Q un punto final, ya sea en el espacio bidimensional, tridimensional o n-dimensional. Entonces podemos determinar un vector PQ como la diferencia entre punto final con punto inicial. Vemos en pantalla tres ejemplos de cómo se maneja la obtención de un vector a través de los diferentes espacios. Tenemos el espacio bidimensional, el tridimensional y el n-dimensional. Como pueden ver, vamos a ubicarnos en el espacio tridimensional, donde tenemos dos puntos. El punto P, cuyas coordenadas son x1, y1, z1. El punto Q, cuyas coordenadas son x2, y2, z2. Y procedemos a construir el vector U. De manera que el vector U es igual al vector PQ, que sería en este caso Q como punto final menos P como punto inicial. De manera que tenemos la primera componente de Q menos la primera componente de P. Eso nos va a dar U sub X, que sería la primera componente del vector U. Luego tenemos la segunda componente de Q menos la segunda componente de P. Eso nos va a dar U sub Y, que sería la segunda componente del vector U. Finalmente tenemos la tercera componente de Q menos la tercera componente de P. Eso nos va a dar U sub Z, que vendría siendo la tercera componente del vector U. De manera que hemos obtenido el vector U, cuyas componentes son U sub X, U sub Y U sub Z. A continuación, tenemos varios ejemplos de cómo construir vectores. En el primer ejemplo tenemos que en el espacio bidimensional se plantean dos puntos: el punto P, cuya coordenada es menos 6 y 1/8, y el punto Q, cuya coordenada es 2/3, 1. Comenzamos a construir el vector U, que viene definido como el vector que va desde P hasta Q, y sería la diferencia establecida Q menos P. De manera que tomamos la primera componente de Q y le restamos la primera componente de P. Y luego tomamos la segunda componente de Q y le restamos la segunda componente de P, cuyos resultados, según las operaciones básicas de fracciones, nos daría que la primera componente de U es 20/3 y la segunda componente de U es 7/8. Luego seguimos con el otro ejemplo, que en este caso sería del espacio tridimensional, y tenemos dos puntos: el punto P, cuyas coordenadas es raíz de 2, 3/4 menos 3, y el punto Q, cuyas coordenadas es raíz de 3, 7/4 menos 7. Procedemos a construir el vector U, que es un vector que va desde P hasta Q y está establecido con la diferencia Q menos P. De manera que tenemos que la primera componente de Q le restamos la primera componente de P. En este caso tendríamos raíz de 3 menos raíz de 2. Luego tenemos la segunda componente de Q, le restamos la segunda componente de P, tendríamos 7/4 menos 3/4. Y la tercera componente de Q, le restamos la tercera componente de P, es decir, menos 7 menos 3. Con las operaciones básicas indicadas, entonces procedemos a construir el vector, que quedaría como un vector U, cuyas componentes serían 0,32 en la componente X, 1 en la componente Y y menos 4 en la componente Z. Finalmente tenemos otro ejemplo, también en el espacio tridimensional, donde tenemos el punto P, cuyas coordenadas es 5 menos 5/4, 9, el punto Q, cuyas coordenadas es 8, 11/4, 12, y definimos un vector U que va de P hasta Q y establecemos una diferencia Q menos P y tomamos igual la primera componente de Q menos la primera componente de P, la segunda componente de Q menos la segunda componente de P, la tercera componente de Q menos la tercera componente de P,
y hacemos las operaciones básicas y obtenemos que el vector U está conformado por las componentes 3, 4, 3. Cabe destacar que es importante acotar o plantear en esta actividad el uso de algunos parámetros importantes para el álgebra vectorial. Tenemos entre ellos la distancia entre dos puntos. Sea P1, P2, cuyas coordenadas son X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, respectivamente, tendríamos que la distancia entre P1 y P2 viene establecida como la raíz cuadrada de X2 menos X1 elevado al cuadrado, más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado, más Z2 menos Z1 elevado al cuadrado. En ese mismo orden de ideas y considerando los mismos puntos, tenemos establecido que el punto medio entre los mismos sería entonces, para la primera componente, X1 más X2 sobre 2, para la segunda componente, Y1 más Y2 sobre 2, y para la tercera y última componente, en el caso del espacio tridimensional, sería Z1 más Z2 sobre 2. De igual manera, es importante considerar la esfera como un parámetro aplicable a todo lo que se considera importante en el álgebra vectorial. Tenemos entonces que una esfera con centro en X0, Y0, Z0 y un radio R está definida como el conjunto de todos los puntos X, Y, Z partiendo de la ecuación de la distancia entre dos puntos, de manera que nos quedaría X menos X0 elevado al cuadrado más Y menos Y0 elevado al cuadrado más Z menos Z0 elevado al cuadrado es igual a R al cuadrado. También es importante recordar el cuadrado perfecto, A menos B elevado al cuadrado, que viene establecido como el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Veamos un ejemplo. Tenemos entonces, hallar la ecuación canónica o estándar de una esfera cuyo diámetro tiene los siguientes puntos o está definida por los siguientes puntos. P1, 5 menos 5 cuartos, 9. P2, 8, 11 cuartos, 12. Lo primero que debemos es establecer el conocimiento básico que traemos de lo que es la esfera. Tenemos que si el diámetro que está definido desde P1 hasta P2, si tenemos esas coordenadas y nos ubicamos tal como se ve en la pantalla en la figura de la esfera desde P1 hasta P2, que podemos definir el diámetro, y nos ubicamos en el punto medio entre P1 y P2, hemos hallado el centro de la misma, de manera que el centro de la esfera viene definido como el punto medio entre P1 y P2. Teniendo todas las coordenadas de P1 y P2, procedemos a calcular el punto, de manera que primera componente de P1 con primera componente de P2 nos daría 5 más 8 y lo dividimos entre 2. Luego tenemos segunda componente de P1, segunda componente de P2, menos 5 cuartos más 11 cuartos y lo dividimos entre 2. Luego tenemos tercera componente de P1 y tercera componente de P2, 9 más 12 y lo dividimos entre 2. De manera que las coordenadas del centro de la esfera quedan establecidas como 13 medio, 3 cuartos, 21 medio. Tenemos que por definición el diámetro de la esfera es 2 veces el radio, es decir, es 2 veces la longitud del radio, de manera que si yo quiero determinar el valor del radio, puedo establecer que el radio es la mitad de la longitud del diámetro. La longitud o distancia que viene definido como la distancia entre P1 y P2, de manera que el radio es igual a 1 medio de la distancia de P1 P2, de manera que nos daría 1 medio de la raíz cuadrada de 8 menos 5 elevado al cuadrado, que serían las primeras componentes de P1 P2, 11 cuartos menos 5 cuartos elevado al cuadrado, que serían las componentes de P1 y P2, más 12 menos 9, que sería la tercera componente de P1 y P2 elevadas al cuadrado. Esto nos daría que el radio es igual o viene definido como la raíz de 34 medios. Luego tenemos
que el radio al cuadrado sería, en este caso, 34. Continuando con el ejercicio, entonces tenemos ya definido r al cuadrado como 34 cuartos y el centro con coordenadas 13 medios, 3 cuartos, 21 medios. Procedemos a aplicar la ecuación canónica o estándar de la esfera. Tenemos entonces que, de acuerdo a la ecuación x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado igual al radio al cuadrado, hacemos las sustituciones respectivas. X sub 0, y sub 0, z sub 0, colocamos las coordenadas del centro y en r al cuadrado colocamos 34 cuartos, que fue el valor obtenido. Luego, en cada una de ellas se nos está generando un cuadrado perfecto, de manera que tenemos x menos 13 medio elevado al cuadrado, más y menos 3 cuartos elevado al cuadrado, más z menos 21 medio elevado al cuadrado, igual a 34 cuartos. Procedemos a desarrollar cada uno de esos cuadrados perfectos, de manera que el primero, x menos 13 medio elevado al cuadrado, es el cuadrado del primero, que nos daría x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que nos daría menos 13x, más el cuadrado del segundo, que nos daría 169 sobre 4. Luego desarrollamos el segundo cuadrado perfecto, que es y menos 3 cuartos elevado al cuadrado, nos daría el cuadrado primero, que sería y al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que nos daría 3 medio de y, más el cuadrado del segundo, que nos daría 9 sobre 16. Luego tenemos el tercer cuadrado perfecto, que sería z menos 21 medio elevado al cuadrado, de manera que nos daría el cuadrado del primero, es cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, sería menos 21z, más el cuadrado del segundo, que sería 441 sobre 4, igual al radio al cuadrado, que viene definido como 34 sobre 4. Luego lo que hacemos es agrupar. Agrupamos todos los términos al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Agrupamos todos los términos que están lineales, en este caso menos 13x, menos 3 medio de y, menos 21z. Y agrupamos todos los términos independientes, que tenemos entonces 169 cuartos, 9 sobre 6, más 441 sobre 4. Del otro lado de la igualdad teníamos 34 cuartos. Sumamos el opuesto a ambos lados de la igualdad de 34 cuartos, que es menos 34 sobre 4. Se anula el otro lado de la igualdad, quedando 0, y quedaría del lado izquierdo de la igualdad menos 34 cuartos. Luego que tenemos eso, procedemos a agrupar términos semejantes. Tendríamos entonces x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, quedan establecidos de esa manera. Luego los lineales serían menos 13x menos 3 medio de y menos 21z, más 2313 sobre 16, que nos dio la operación entre los términos independientes. De manera que 16 como denominador, hacemos la operación entendiéndose que todos los demás términos tienen denominador igual a 1. Procedemos entonces a dividir todo entre 16, sacamos el mínimo común y nos quedaría de manera que 16x al cuadrado más 16y al cuadrado más 16z al cuadrado menos 208x menos 20y menos 336z más 2313 igual a 0 es lo que define la ecuación canónica o estándar de la esfera. Repito acá, cuando tenemos el valor del término independiente 2313 sobre 16, aplicamos mínimo común. Se sobreentiende que el denominador de los otros términos es 1. Y empezamos, 16 entre 1 nos da 16, multiplicado por los términos del numerador, nos daría 16y al cuadrado, 16y al cuadrado, hasta llegar a menos 336z. En el caso, cuando llegamos a 6 entre 16, nos da 1 por 2313, nos sigue dando 2313. Es por ello que queda establecida entonces la ecuación canónica o estándar de la esfera. Tenemos acá unas definiciones importantes. La primera de ellas es la norma de un vector que está asociada a su longitud, en el entendido que un vector es un elemento de un espacio vectorial del que en ocasiones, especialmente en física o geometría, interesa conocer esa longitud.
Es por ello que se define un operador norma que determine esa longitud o magnitud. De manera que sea un vector U cualquiera que pertenezca a ese espacio vectorial, tenemos establecido que el vector o la norma de ese vector U es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevado al cuadrado. También tenemos el vector unitario. El vector unitario se denomina vector unitario porque es un vector cuya norma es igual a 1. Ahora bien, si yo tengo un vector B cualquiera y voy a definir su vector unitario, entonces ese vector es un vector de la misma dirección D, pero cuya longitud va a ser igual a 1 y viene definido como 1 sobre la norma de B por el vector B. Es decir, considero cada una de esas componentes de B y la divido entre la norma. Cabe destacar que todo vector contiene un vector unitario. Ahora bien, tenemos la operación con vectores. Comenzamos con la suma de vectores o adición de vectores. En el entendido que VW pertenece a un espacio vectorial y C es un escalar que pertenece al conjunto de los números reales, comencemos. Definimos U más B. U más B es sumar componente a componente, es decir, U sub X más B sub X no me va a dar una componente WX. U sub Y más B sub Y me va a dar una componente WY. U sub Z más B sub Z me va a dar una componente WZ. Es decir, que la suma de dos vectores me va a generar otro vector. Eso en función de las propiedades de esa adición o esa operación con vectores. Y es por ello que la primera propiedad de la adición de vectores precisamente es la clausura. Es decir, que si yo tengo dos vectores U y B que pertenecen a un espacio vectorial, entonces esa suma pertenece al espacio vectorial. Es decir, que el vector que se genere de esa suma también pertenece a un espacio vectorial. Coloquialmente hablando, es que si yo sumo vector con vector, me va a dar otro vector. Luego seguimos con la propiedad conmutativa. Si yo sumo U más B es igual a B más U. En el caso de la propiedad asociativa tenemos que si yo tengo tres vectores UV y W y sumo los dos primeros y luego le adiciono el tercero, es lo mismo que yo sume el segundo con el tercero y luego le adiciono el primero. Luego tenemos el elemento neutro. Si yo tengo dos vectores U y B y sumo U más B y me va a dar U, la única manera es que las componentes de B sean 0 y eso está definido como el vector nulo. Luego tenemos como otra propiedad de la adición de vectores el elemento simétrico. Entendiendo definimos el vector nulo como componentes 0, 0, 0 y yo tengo entonces la suma U más W y me va a dar igual a B, que es el vector nulo. La única manera que ocurra esto es que ese W sea el opuesto de U y esta propiedad es la que se utiliza para definir la resta de vectores. Es decir, que si yo tengo dos vectores U y B y yo quiero saber quién es U menos B, lo que hago es tomo U y le sumo el opuesto de B, siendo el opuesto de B menos B. Es importante que recuerden esta propiedad del elemento simétrico. Seguidamente tenemos otra operación con vectores, denominado producto escalar por un vector. Si yo tengo un escalar cualquiera que pertenece al conjunto de los números reales y tengo vectores cualquiera que pertenezcan a espacios vectoriales, yo puedo hacer una operación denominada producto escalar por un vector. Tomo un escalar y lo multiplico por un vector. Significa que ese escalar va a ser multiplicado por cada una de las componentes de ese vector, generándose otro vector. Un vector que es múltiplo del vector original. Seguimos con las operaciones con vectores. En este caso le toca el turno a producto escalar de vectores. Tenemos dos vectores U y B cuyas componentes es U sub X, U sub Y, U sub Z, B sub X, B sub Y, B sub Z respectivamente. Y planteamos el producto escalar entre ellos. Tenemos entonces que U por B es igual a U sub X por B sub X más U sub Y por B sub Y más U sub Z por B sub Z. Tal como se ve en pantalla, el producto escalar de vectores se obtiene como resultado un escalar.
un escalar que pertenece al conjunto de los números reales. También tenemos que el producto escalar de vectores obviamente no cumple con la propiedad de clausura, es decir, yo multiplico escalarmente dos vectores y como resultado me va a dar es un escalar. Tenemos entonces también las propiedades del producto escalar de vectores. Entre ellas tenemos que si yo tengo un vector u y lo multiplico escalarmente por sí mismo, me va a dar como resultado la norma de ese vector u elevado al cuadrado. Como segunda propiedad tenemos la conmutativa, es decir, u por b es igual a b por u. Luego tenemos la propiedad distributiva, donde planteamos los vectores u, b y w. Si sumamos b con w y lo multiplicamos escalarmente por u, es lo mismo que se multiplique escalarmente u por b, u por w y luego el resultado de ambos se sume. Luego tenemos como cuarta propiedad es que si yo tengo un escalar c, un vector u y un vector b, entonces cuando hago el producto de los tres es lo mismo que yo haga primero escalarmente u por b y el resultado lo multiplique por el escalar c, o haga el producto de un escalar por un vector c por b y el resultado lo multiplique por u. Y finalmente la propiedad donde me indica que si yo tengo un vector u y lo multiplico por 0, el resultado es igual a 0. Tenemos otras definiciones importantes. Tenemos el caso de una proyección vectorial u en b. Tenemos dos vectores cualquiera que pertenezcan a un espacio vectorial y queremos proyectar el vector u en la dirección del vector b. Viene establecido por la siguiente ecuación. Proyección vectorial u en b es igual al producto escalar u por b sobre la norma de b multiplicado por las componentes de b. Eso nos quedaría definido como proyección vectorial u en b. Si queremos saber el ángulo establecido entre dos vectores cualquiera u y b, aplicamos una propiedad de producto escalar, de manera que ese ángulo denominado en este caso θ es igual a la inversa del coseno del producto escalar u por b sobre la norma de u por la norma de b. Luego tenemos unas definiciones importantes, como son la definición de vectores paralelos, que nos establece de esta manera. Dos vectores u y b no nulos son paralelos si existe un escalar que pertenezca al conjunto de los números reales, tal que yo puedo definir u igual a c por b. Es decir, que yo puedo establecer una relación de combinación lineal entre los mismos. Vamos a dar un ejemplo rapidito acá. Si yo tengo que el vector u es igual a 1 medio, 3 medios, 5 medios, entonces quiere decir que yo puedo establecer una relación a un vector b y en el entendido que el vector b sea igual a 1, 3, 5. Repito acá el ejemplo. Yo tengo un vector u igual a 1 medio, 3 medios, 5 medios y un vector b igual a 1, 3 y 5. Yo puedo definir o relaciono u con b. La única manera que u esté relacionado con b es que yo diga que u es igual a b. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico 1 medio por b, cuyas componentes 1, 3, 5, nos daría 1 medio, 3 medios, 5 medios, que sería u. Entonces, específicamente, en el caso del ejemplo, u y b son vectores paralelos. Luego tenemos otra definición importante, que son los vectores ortogonales, donde queda establecido que dos vectores u y b no nulos son ortogonales si y solo si el producto escalar entre ellos es igual a 0. Ahora, ¿qué significa ortogonalidad entre vectores? Que el ángulo entre u y b sea igual a 90 grados. Si el ángulo entre u y b es igual a 90 grados, ellos son ortogonales. Y la única manera que quede establecido eso es que precisamente u por b sea igual a 0. De manera que si nosotros tenemos
que U por B es igual a 0, y cuando aplicamos la fórmula de tita, que es el ángulo entre vectores, es decir, el producto escalar es igual a 0, quedaría como tita igual a la inversa del coseno de 0, eso nos daría 90 grados. Esa definición es importante considerarla porque la vamos a ver más adelante cuando vamos a acotar acá una de las definiciones más importantes que tiene que ver con los ángulos y cosenos directores, que me da la base canónica de cada uno de los vectores, entendiéndose la base canónica de cada uno de los vectores como el vector unitario con una componente en Y para X, una componente en J para Y y una componente en K para Z, en el caso del espacio tridimensional. De manera que en R3 la dirección del vector viene dada por o determinada por esos ángulos directores alfa, beta y gamma para cualquier vector B, de manera que alfa es igual a la inversa del coseno de B sub X sobre la norma de B, beta es igual a la inversa del coseno de B sub Y sobre la norma de B, y gamma es igual a la inversa del coseno de B sub Z sobre B. Esto nos define los ángulos directores. Obviamente, teniendo los ángulos, podemos también hacer la operación opuesta, que sería calcular los cosenos directores. Coseno de alfa sería B sub X sobre la norma de B, coseno de beta sería B sub Y sobre la norma de B, coseno de gamma sería B sub Z sobre la norma de B. Ahora bien, entonces tenemos que el vector unitario de B, que ya lo habíamos visto anteriormente, viene siendo igual a los cosenos directores, porque si se dan cuenta, el vector unitario definido anteriormente nos dice que es 1 sobre la norma por el vector B, es decir, 1 sobre la norma de B por el vector B. Cada componente dividido entre la norma, eso nos daría los valores de los cosenos. Por lo tanto, la relación sería que el unitario de un vector B es igual a los valores de los cosenos directores, de manera que el unitario B es igual a coseno de alfa I más coseno de beta J más coseno de gamma K. Y es demostrable entonces que la norma de ese vector unitario, que es coseno al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado más coseno de beta al cuadrado más coseno de gamma al cuadrado, queda definida la relación que el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma es igual a no. Ahora vamos a ver el producto vectorial. Para el producto vectorial utilizamos la regla de la mano derecha para determinar los signos de las operaciones de las bases con las bases canónicas de I, J, K. Y lo vamos a ver desde el enfoque de un determinante. Por lo tanto, el producto vectorial está definido como el determinante formado entre U y B según las bases canónicas del espacio tridimensional. Entonces tenemos que U por B es igual al determinante I, J, K formado por U sub X, U sub Y, U sub Z, B sub X, U sub Z. Y como como se dijo, se va a aplicar la regla de la mano derecha, de manera que la componente en Y está determinado como U sub Y por B sub Z menos B sub Y por U sub Z, componente en Y, menos la componente en J conformado por U sub X por B sub Z menos B sub X por U sub Z, más la componente en K, que sería U sub X por B sub Y menos B sub X por U sub Y. Ahora, ¿cómo hallamos cada una de esas componentes? Tenemos en pantalla, vemos que para hallar la componente en Y, reproducimos otra vez el determinante y vemos que tapamos la columna de Y y nos queda un determinante 2 por 2, donde la diagonal principal es UY por B sub Z y la diagonal secundaria es UY por U sub Z. Y así lo hacemos también con la componente en J. Tapamos la columna de J y nos quedaría el determinante donde la diagonal principal es U sub X por B sub Z y la diagonal secundaria es B sub X por U sub Z. Recuerden que las diagonales secundarias están afectadas siempre por un signo negativo. Y en el caso de la componente en K, tapamos la columna de K
Y nos quedaría que la diagonal principal del determinante sería U sub X por B sub Y la diagonal secundaria B sub X por U sub Y. Se dan cuenta que la componente está afectada por un signo negativo, pero ese es el resultado de utilizar la regla de la mano derecha. Que en otra oportunidad, en otra clase, daremos una explicación más detallada al respecto de esta regla. Tenemos ahora las propiedades del producto vectorial. Tenemos que la primera propiedad, tenemos que un producto vectorial U por B es igual al opuesto B por U. Tenemos acá unas propiedades como segunda propiedad, las propiedades distributivas, la tercera propiedad con un escalar C que pertenezca al conjunto de los números reales. La cuarta propiedad es un producto vectorial de U por 0 que es igual a 0 por U, que nos va a dar 0. Cuando hacemos el producto vectorial de un vector por sí mismo es igual a 0. Y también tenemos una operación o combinación de producto escalar con un producto vectorial, como pueden ver, como propiedad 6. También tenemos unas particularidades del producto vectorial. Por ejemplo, el producto vectorial U por B es ortogonal tanto a U como a B, es decir, es perpendicular al vector U como al vector B. Y por supuesto cumple con el principio de ortogonalidad, donde los productos escalares es igual a 0. También tenemos que la norma de un producto vectorial U por B es igual a la norma de U por la norma de B por el seno de tita. A través de esta igualdad podemos también hallar el ángulo entre el vector U y el vector B, donde nos quedaría que tita sería igual a la inversa del seno de la norma del producto vectorial U por B sobre la norma de U por la norma de B. También tenemos que si el producto vectorial U por B es igual a 0, si solo si U y B son paralelos. Y hay una propiedad o una particularidad, mejor dicho, de producto vectorial, donde nos indica que la norma de un producto U por B es igual al área de un paralelogramo si U y B son los lados adyacentes del mismo. Finalmente tenemos el producto mixto a partir de tres vectores U, B y W. Está definido como un determinante 3 por 3. Aquí identificamos la diagonal principal y la diagonal secundaria y tenemos acá el cálculo de ese determinante. Una particularidad del producto mixto es que si tenemos U, B y W como aristas adyacentes de un paralelepípedo, el volumen del mismo viene dado por el valor absoluto del producto mixto de esos tres vectores. A continuación vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Vamos a considerar los puntos P1 menos 3, 4, 5, P2, 2 menos 1, 0, P3, 4 menos 1, 6, P4 menos 5, 6, 7 y vamos a hallar los vectores U definido por el vector que va desde P1 hasta P2, B definido por el vector que va desde P1 hasta P3 y W definido por el vector que va desde P1 hasta P4. De manera que el vector 1 que va desde P1 hasta P2 sería igual a P2 menos P1. Nos quedaría entonces que ese vector U sería 2 menos 3. La primera componente nos daría 5. Luego tendríamos menos 1 menos 4. La segunda componente nos daría menos 5. Luego tendríamos 0 menos 5, la tercera componente nos daría menos 5. Queda definido el vector U. Luego tenemos el vector B que va desde P1 hasta P3, sería P3 menos P1 y nos daría lo siguiente. 4 menos 3, la primera componente sería 7. Luego tenemos menos 1 menos 4, la segunda componente sería menos 5. Luego tenemos 6 menos 5, la tercera componente nos daría 1, el vector B estaría definido como 7 menos 5, 1. Luego tenemos W, el vector que va desde P1 hasta P4, quedaría establecido como P4 menos P1 y sería menos 5 menos 3, nos daría menos 2 como primera componente. Luego tendríamos 6 menos 4, nos daría 2 como segunda componente. Luego tenemos 7 menos 5, nos daría 2 como tercera componente. De manera que el vector W queda definido como menos 2, 2, 2.
Una vez que tenemos definidos los vectores u y v y w, procedemos a calcular la norma de cada uno de ellos, de manera que la norma del vector u es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Eso nos da que la norma de u es igual a la raíz cuadrada de 75. Procedemos a calcular la norma de b. La norma de b es igual a 7 al cuadrado, la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más menos 5 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Queda definida la norma de b como la raíz de 75. Luego tenemos w, la norma de w viene dada como la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Quiere decir que la norma de w viene definida como la raíz de 12. Ahora vamos a hallar el vector unitario de b y los cosenos directores de u. Tenemos entonces definido b como 7 menos 5, 1 y su norma igual a la raíz de 75. Aplicamos la ecuación para un vector unitario de manera que es 1 sobre la norma de b por b y nos quedaría 1 sobre raíz de 75 por 7 menos 5, 1. De manera que el unitario de b es 7 sobre la raíz de 75 menos 5 sobre la raíz de 75 y 1 sobre la raíz de 75. Esas serían las componentes del vector unitario de b. Luego procedemos a calcular los cosenos directos de u. Tenemos entonces que u es 5 menos 5 menos 5. La norma de u es igual a la raíz de 75. Aplicamos las ecuaciones para cosenos directores, de manera que el coseno de alfa es igual a u sub x sobre la norma de u, el coseno de beta u sub y sobre la norma de u y coseno de gamma u sub z sobre la norma de u. Y tenemos entonces que el coseno de alfa es 5 sobre la raíz de 75, coseno de beta es menos 5 sobre la raíz de 75, coseno de gamma es menos 5 sobre la raíz de 75. La raíz de 75 viene definida como 25 por 3. Aplicamos propiedad de radicación, es decir, que la raíz de 75 es igual a 5 por raíz de 3. Lo pueden confirmar en sus casas y pueden comprobar entonces que la raíz de 75 es igual a 5 raíz de 3. De manera que al ser sustituida, se simplifica y nos quedaría que el coseno de alfa es igual a 1 sobre raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 para coseno de beta y menos 1 sobre raíz de 3 para el coseno de gamma. De manera que así queda calculado los cosenos directores del vector u. Ahora vamos a hallar los ángulos directores de w. W tiene como componente menos 2, 2, 2 y su norma es igual a 12. Alfa, beta y gamma están definidas como la inversa del coseno de las componentes sobre la norma, de manera que alfa queda como la inversa del coseno menos 2 sobre raíz de 12, beta como la inversa del coseno de 2 sobre raíz de 12, gamma la inversa del coseno 2 sobre raíz de 12 y cuyos resultados tenemos entonces que alfa es igual a 125 grados, 26, beta es igual a 54 grados, 73 y gamma es igual a 54 grados, 73. Seguidamente vamos a hallar la proyección vectorial de u en b, teniendo en cuenta que u tiene como componente 5 menos 5 menos 5, b tiene como componente 7 menos 5, 1 y la norma de b es igual a la raíz de 75. De manera que tenemos primero la ecuación que me dice que la proyección vectorial de u en b es igual al producto escalar u por b sobre la norma de b por el vector b. De manera que tenemos que la proyección vectorial de u en b sería 5 menos 5 menos 5 por 7 menos 5, 1 sobre la raíz de 75 que multiplica a 7 menos 5, 1. El producto escalar 5 por 7 que nos da 35 más el producto de menos 5 por menos 5 que nos da 25 más el producto de menos 5 por 1 que nos da menos 5 nos daría 60
menos 5. Eso daría un total de 55 como producto escalar U por B sobre raíz cuadrada de 75 multiplicado por el vector 7 menos 5, 1, lo cual nos quedaría 55 por 7, 385. 55 por menos 5, menos 275. 55 por 1 nos daría 55. Todo ello sobre la raíz de 75. De manera que, en el entendido que la raíz de 75 es lo mismo que se diga 25 por 3, separamos por propiedad de radicación, sería la raíz de 25 por la raíz de 3, de manera que la raíz de 25 es 5 y nos quedaría que la raíz de 75 se convierte en 5 raíz de 3, que era lo que se aplicó en el ejercicio anterior, pero que se dijo que ustedes lo podían demostrar en su casa. Entonces tenemos que la proyección de el vector U en B sería lo siguiente: 385 sobre 5 raíz de 3 menos 275 sobre 5 raíz de 3 y 55 sobre 5 raíz de 3. Simplificamos y de manera que finalmente la proyección vectorial U en B quedaría como 77 sobre la raíz de 3 menos 55 sobre la raíz de 3, 11 sobre la raíz de 3. En esta parte vamos a hacer una operación de forma integral que viene dada como U menos B más 3 veces W más el producto escalar B por W por el producto vectorial W por U. Y lo hacemos por partes. Entonces tendríamos así, considerando que el vector U es de componente 5 menos 5 menos 5, el vector B 7 menos 5, 1 y el vector W menos 2, 2, 2, tendríamos U menos B, cuyo resultado es menos 206, 3 por W, cuyo resultado es menos 6, 6, 6. El producto escalar B por W, cuyo resultado es menos 22. Y luego tenemos el producto vectorial W por U, cuyo resultado es menos 8, menos 16, menos 4, haciendo todas las operaciones, tanto en su componente I, J y K. Tendríamos entonces el resultado de U menos 2 menos B más el resultado de 3W nos daría menos 860 menos 22, que es el resultado del producto escalar B por W por el resultado del producto vectorial, de manera que en su totalidad nos daría un vector cuyas componentes son 168, 358, 88. Para finalizar, tenemos entonces el cálculo del ángulo entre el vector U y el vector B y el cálculo del producto mixto UVW. Tendríamos entonces, considerando las componentes de los vectores UVW y sus normas y sus respectivas normas. Empezamos calculando el ángulo entre U y B, de manera que θ es igual a la inversa del coseno del producto escalar U por B sobre la norma de U por la norma de B, de manera que tendríamos que θ es la inversa del coseno de 5 menos 5, 5 por 7 menos 5, 1 sobre la raíz de 75 por la raíz de 75. De manera que θ es igual a la inversa del coseno de 55 sobre 75, resultando que θ es igual a 42 grados, 83. Para el caso del mixto, tenemos entonces que U por B por W se forma el determinante conformado por 5 menos 5 menos 5, 7 menos 5, 1, menos 2, 2, 2. Se aplica el valor del determinante diagonal principal con las paralelas menos diagonal secundaria con las paralelas, resultando que el producto mixto es igual a 0. Hasta aquí el compendio de los elementos básicos que conforman el álgebra vectorial.
Más adelante iremos profundizando en cada uno de los temas.